bienvenido a Eldritch en línea. Nuestros videos han sido grabados durante esta semana para nuestra adoración del día de hoy. La mayoría de ellos fueron grabados antes de que se diera la orden de albergarse en casa. De aquí en adelante tendremos que cambiar la forma de grabar nuestros videos para poder respetar las normas establecidas por el Estado. También quiero recordarte que todo nuestro servicio está en español, pero vas a encontrar un pequeño video en inglés, es dirigido a los niños. Continúa visitando nuestra página. Sublime amor que me abrazó con misericordia, sin merecer, comprado fui a precio de sangre. Eres Dios, tan bueno eres Dios, tan bueno eres Dios, Padre. Tu cruz, Jesús, estará presente por siempre. Al pecador Él rescató y al muerto dio vida. Pero eres Dios, tan bueno eres Dios, tan bueno eres Dios, Padre. Bueno eres Dios, tan bueno eres Dios, tan bueno eres Dios, para mí. Tengo paz, bendición, sanidad, salvación en el nombre de Jesús. Soy unido y lleno con su poder por la gloria de Jesús. Tengo paz, bendición, sanidad, salvación en el nombre de Jesús. Soy unido y lleno con su poder por la gloria de Jesús. Si mi vivir difícil es, no voy a olvidarme que en esa cruz pagó por mí, ahora y siempre. Bueno eres Dios, tan bueno eres Dios, tan bueno eres Dios,
Familia de la iglesia. Hoy estaba sentado en la cocina y estaba cantando a Sheila, danos manos limpias, danos desinfectante. Y yo pensé, wow, eso fue tan brillante, y Morgan me dijo que un comediante ya lo había hecho. Bueno, no voy a ser una sensación de YouTube después de todo. Sorpresa, sorpresa. Pero uno de ustedes tal vez sí. Si piensan en algo divertido, compártelo con Morgan o Landon y lo pondremos en la página web de la iglesia. Tal vez, si es apropiado y tiene que ver. También quería decirles que Stephen Bale ha mandado la orden de albergarse en el hogar y queremos seguir las normas. Queremos mantenernos seguros y detener esta cosa antes que avance más. Entonces, seguimos orando y haciendo lo que nos mandan las autoridades. Quiero que sepan también que seguimos manteniendo una gran conexión, aunque ha sido a través del internet, en nuestra página web y en Facebook. Seguimos teniendo maravillosos servicios de adoración, tiempos de predicación. Los jóvenes y FOS siguen reuniéndose a su misma hora con transmisiones en vivo. Entonces, hagan clic en ese link, averigüen lo que está pasando y también hay hijos de misioneros que están participando de estas reuniones. Después de los anuncios y de mi oración, hay un corto video de Amber. Estamos emocionados por lo que está pasando en su vida. Y ella quiere que ustedes sepan cuánto le importan a ella, y ella también es importante para nosotros. Entonces sigue en línea para ver este video y también recuerda que puedes seguir dando online. Los diezmos y ofrendas, igual que siempre, puedes darlos online o por correo. Y ahora quiero informarles que hemos tenido que cancelar el viaje misionero a China. Ese viaje se va a reagendar. Con todo lo que está sucediendo, creemos que es lo correcto que debemos hacer. Los mantendremos informados de las novedades. Oremos por un final pronto para esto. Oremos juntos, los amo mucho. Los extraño, pero me emociona la idea de volver a reunirnos juntos. Oremos. Señor, estamos agradecidos por este día. Es una bendición reunirnos de cualquier forma. Como siempre, te pido que podamos seguir unidos en ti. Pido que la comunidad pueda ser más fuerte después de que haya acabado todo esto. Pido por la sanidad de las personas y porque sus necesidades puedan ser suplidas. Que podamos seguir comprometidos contigo, enfocados en ti y compartiendo para tu gloria las buenas nuevas con las personas que nos rodean. Que nuestra comunidad se haga más fuerte en medio de todo esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hey amigos, siguen en la línea para ver los siguientes videos. Espero verlos pronto. Hi, Amber here, checking in from the sunny Mediterranean seas, where we have been impacted by coronavirus, just like anybody else, but not to the extremes as some places yet. Everything is closed and, contact is supposed to be limited, but we're not on complete lockdown yet, so we are thankful for that. I think the biggest thing is I work at a counseling center, and so we are trying to figure out how to switch our counseling to online, which just takes some jumping through hoops like anything else that has to switch to online these days. So yeah, we're just trying to figure out wisdom in how to do that well, while also trying to think through what are some new and creative ways we can come alongside people in this crisis. And support people as we walk through some really difficult times. That's part of why we exist. So yeah, we're just figuring that out. And along with that, half of our team, for various understandable reasons, has decided to return to the States to wait this out. And so we're split, and so there's only a few of us left here in country. So we're all just trying to take care of each other as well, as we kind of just figure this whole thing out. And so yeah, prayers for our team, prayers for wisdom, and just prayers for conversations with people here that are also scared and lost. And so, yes, thank you. Love you guys, and praying for you as well as we all face this crisis together. Hi, it's Miss Stacy and Miss Becky here to give an encouragement for the kids and their parents. Can we play a game first? Absolutely. All right. Okay, for this game, I'm going to say a promise, and you will tell me if it really is a promise from God. Okay. All right, first one, that God promises to love us. Yes, it is a promise. Good, that's 1 point for me. Let me think. God? All right, another one. Miss Stacy,
Did God promise that he would give us each $1 million? No? Okay, let me think. That's not a promise. Did God promise that he would take care of us? Yes, good. All right, we both get a point. Sounds good. Okay. One more, let me think. Did God promise that I could have my favorite candy every day? No? Okay. You were going to talk about a promise today. What was the promise that you were going to talk about? That God would always be with us. That's a good promise. Can I share something from the Bible about that? I would love that. Miss Stacy was telling me all about a time when this guy, Joshua, was very scared. He was going through a very scary time, and God gave him a special promise. Can you read it to me again? Yes, in the book of Joshua, chapter 1, verse 9, it says, "Be strong and brave. Do not be afraid. Do not lose hope. I am the Lord your God. I will be with you everywhere you go." Is that a promise? Absolutely. So remember, just like Joshua had to learn, we need to remember that when life is scary, God is good. Hope to see you soon. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Quiero saludarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les recuerdo que cada día estamos orando por ustedes, los apreciamos y los tenemos siempre en nuestras oraciones. Este día me gustaría empezar orando, entregando este tiempo a Dios. Señor Dios, Padre, muchas gracias por esta mañana, muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder buscarte, de poder alabarte, de poder buscar tu palabra, Señor. Donde estemos, ahí en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en el lugar donde tú nos tengas, Señor, el día de hoy, poder tomar un tiempo para estudiar juntos tu palabra, para poder alabarte solamente a ti. Por favor, Dios, dirige todo este tiempo de principio a fin, te lo entregamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Y para aquellos que nos siguen cada semana, venimos estudiando el libro de los Hechos. La semana pasada hemos estudiado Hechos capítulo 9 y hemos visto cómo Dios ha utilizado grandemente al apóstol Pedro en la vida de Eneas y también en la vida de Dorcas. Y el día de hoy vamos a continuar estudiando la palabra del Señor en Hechos capítulo 10 y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. El empresario londinense Lindsay Clegg contó la historia de un almacén que estaba vendiendo. El edificio había estado vacío durante meses y necesitaba reparaciones. Los vándalos habían dañado las puertas, destrozado las ventanas y esparcido basura por el interior. Mientras le mostraba la propiedad a un posible comprador, Clegg se esforzó por decir que reemplazaría las ventanas rotas, traería un equipo para corregir cualquier daño estructural y limpiaría la basura. Olvídate de las reparaciones, dijo el comprador. Cuando yo compre este lugar, voy a construir algo completamente diferente. No quiero el edificio, quiero el sitio. En comparación con la renovación que Dios tiene en mente, nuestros esfuerzos por mejorar nuestras propias vidas son tan triviales como barrer un almacén programado para la bola de demolición. Cuando nos convertimos a Dios, la vieja vida ha terminado, como podemos ver allí en Gálatas capítulo 6, versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Él hace todas las cosas nuevas. Todo lo que quiere es el sitio y el permiso para construir. ¿Sabes? Te menciono esta historia porque va justamente con lo que vamos a tratar el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la gracia de Dios y cómo la gracia de Dios hace todo nuevo.
Y la gracia de Dios nos trae libertad. Y es justamente de eso que quiero hablarte en esta mañana. La gracia de Dios te da libertad. ¿Libertad para qué? Volviendo a Hechos capítulo 10 y viendo la vida de Cornelio y de Pedro, vamos a ver algunos detalles. Allí en el versículo 2 dice: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Una de las cosas que podemos ver claramente aquí es que una característica de Cornelio era que él era un hombre religioso. Humanamente hablando, era un hombre que buscaba a Dios, que quería agradar a Dios y que ayudaba a las personas necesitadas. Y si seguimos leyendo, en el versículo 4 dice: él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Entonces, como podemos ver aquí, y si hemos leído los versículos anteriores, vamos a ver que el ángel le va a decir: Dios tiene en cuenta tus oraciones y las limosnas que has dado. Y si vamos al mismo capítulo, en el versículo 30 y versículo 31, dice: entonces Cornelio le dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Entonces podemos ver aquí algo interesante. Cornelio era una persona que oraba. Y es Dios, por su gracia, quien se va a acercar a Cornelio, quien va a buscar su vida y va a utilizar a Pedro. Mira, por favor, acompáñame allí en el capítulo 10, pero en el versículo 9. Esta es otra característica interesante. Mira lo que dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subía a la azotea para orar, cerca de la hora 6, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz diciendo: levántate, Pedro, y mata. Versículo 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Es algo interesante que tanto Cornelio como Pedro van a ser alcanzados por Dios, por el mensaje de Dios. Vamos a ver 2 puntos totalmente diferentes. Cornelio era un gentil religioso, una persona devota y que hacía buenas obras. En el otro caso vamos a ver a Pedro, que era un siervo del Señor, que era judío y que, como dice aquí, pues para él era muy importante el hecho de guardarse, el hecho de apartarse de aquellas cosas inmundas. Pero 2 personas diferentes, Cornelio y Pedro, son alcanzados por la gracia de Dios. ¿Cuál gracia? La gracia que me liberta. ¿Liberta para qué? Liberta para ser alcanzado por Dios. ¿Sabes, hermano, amigo? Qué hermoso es esto, saber que donde estemos, Dios presta atención a nuestras oraciones. Sea cual sea la circunstancia que estés viviendo, allí donde estás, aún el más pecador, si clama a Dios, dice la Biblia, que Dios lo escucha. Mira, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Qué hermoso es esto, saber que Dios no hace excepción de personas. Cuando Dios te ve, cuando tú clamas a Dios, ve a una persona que está necesitando, ve a una persona que se quebranta ante Él y derrama su corazón presentando todas sus necesidades. Esto es algo maravilloso, porque eso es la gracia de Dios, poder ser alcanzados por Dios, que Dios pueda escuchar nuestras oraciones y que Dios pueda intervenir en ellas, como en el caso de Cornelio. Dios va a actuar. Quiero que me acompañes, por favor, a Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué hermoso versículo, en verdad, hermano, porque muchas veces nosotros no nos sentimos dignos.
No nos sentimos dignos de acercarnos a Dios. No nos sentimos dignos de ser escuchados por Dios. Y sabes, muchas veces Satanás utiliza esto para alejarnos del trono de la gracia. Pero la Biblia dice que debemos acercarnos con confianza. ¿Para qué? Para hallar el oportuno socorro. Mi querido amigo, mi querido hermano, en este tiempo tal vez estás pasando por momentos de dificultad. En estos tiempos tan inciertos no sabemos qué va a suceder. Tal vez en el hogar hay temor, hay inseguridad, hay necesidades. Clama a tu Padre Celestial. Busca a Dios en oración. Dios te escucha. A Dios le importa lo que estás viviendo. A Dios le importa lo que le estás diciendo. ¿Por qué? Por gracia. Pero también ahora, en el capítulo 10 de Hechos, el versículo 12, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz diciendo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Versículo 16, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Versículo 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría esta visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Una de las cosas, hermanos, interesantes y que podemos reconocer en la vida de Pedro es que él era un hombre que quería agradar a Dios. Él era un hombre que quería adorar a Dios. No solamente él, mira, si leemos allí en el mismo capítulo, en el versículo 2, mira lo que dice en relación a Cornelio: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Ahora acompáñame por favor al versículo 22. Dice: y ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Ahora mira lo que dice en el versículo 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Aquí podemos ver claramente que Cornelio era una persona que también buscaba adorar a Dios. Era una persona que quería ser fiel a él, pero a su manera. Tanto Pedro como Cornelio querían agradar a Dios, querían adorar a Dios, pero ambos no entendían lo que era la gracia de Dios. Pedro, por este lado, todavía quería seguir viviendo bajo las normas de la ley. Él entendía y conocía a la persona del Señor Jesucristo, pero todavía quería seguir manteniendo las obras de la ley como una forma de adorar a Dios. Y en el caso de Cornelio, que era una persona ignorante del Evangelio, que era una persona que aún no conocía a Cristo, él trataba de adorar a Dios a su manera y bajo su forma, bajo sus normas, bajo su religiosidad. 2 casos diferentes, pero los 2 casos son alcanzados por la gracia de Dios. Esa gracia que nos da la libertad, ¿para qué? Libertad para adorar a Dios, pero adorar a Dios de la manera correcta. Mira lo que dice allí en Marcos capítulo 2. Ahí acompáñame buscando en Marcos capítulo 2. Vamos a leer desde el 21. Dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura, ¿verdad? Dice, si tú tienes una prenda vieja, ¿verdad? Y está rota, no puedes arreglarlo con un pedazo de tela nueva. ¿Por qué? Porque va a tirar y va a romper y se va a arruinar aún más. Ahora dice en el versículo 22,
Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Estos versículos, hermanos, son muy interesantes y nos dejan una gran verdad. ¿Y cuál es la gran verdad? Mi querido hermano, que cuando estamos en la gracia de Dios, cuando vivimos en la gracia de Dios, no podemos tratar de seguir viviendo bajo las obras de la ley. Porque bajo las obras de la ley, hermano, nadie será justificado. Somos justificados, somos salvos solamente por gracia. Hace un tiempo atrás te compartía que como misioneros hemos visitado distintas iglesias, mi esposa y yo, y también junto a mi suegro, hemos visitado varias iglesias para compartir la palabra de Dios, para poder enseñar a los pastores y misioneros en la palabra del Señor. Y sabes, en varias ocasiones me ha tocado visitar iglesias, y es más, yo mismo he experimentado la convivencia en una iglesia donde se predicaba la palabra, donde se hablaba de Cristo, donde se hablaba del amor de Jesucristo, pero se enfatizaba más en las obras y en la apariencia. Y muchas veces entendían que el adorar a Dios estaba centrado en eso, en lo bien que te podías portar delante de, pero por afuera y con otras personas era otra la historia. Y tristemente, mi querido hermano, eso no llevó a nada bueno. El legalismo y las normas humanas que nosotros podemos sumar a la gracia de Dios no la perfeccionan, sino que la arruinan. La gracia de Dios, hermano, nos da la libertad para poder adorar a Dios de la manera correcta. Mira lo que dice allí en Juan, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 23. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Mira lo que dice aquí, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermano, la adoración no viene de algo externo, no viene de simplemente lo que podamos decir o hacer para agradar a las personas. Una verdadera adoración a Dios es una adoración que viene de adentro. Una adoración que viene del agradecimiento de haber llegado a ser alcanzados por la gracia de Dios. El agradecimiento de haber sido libertados por la gracia de Dios. Y yo no sé cuál es tu caso, mi querido hermano, mi querido amigo, pero tal vez tú hoy en día todavía estás tratando de vivir bajo tus normas, estás tratando de añadir algo más. Y estás tratando de ganar el favor de Dios y estás tratando de que Dios te ame más. Déjame decirte algo. Dios ya te ama porque Cristo un día murió por ti. Dios ya te ama porque Él fue capaz de enviar a su Hijo Jesucristo a venir a esta tierra a dar su vida por ti. Y esto es algo muy importante y necesario, porque muchas veces Satanás utiliza la culpa. Satanás muchas veces no nos permite vivir esta libertad de poder adorar a Dios. Por eso, hermano, dice en Primera de Juan que debemos ir y confesar nuestros pecados ante Dios, para que Dios pueda limpiar nuestra vida, para que podamos adorar a Dios libremente y disfrutar de su gracia. Y como dije hace un momento, la gracia de Dios es perfecta, mi querido hermano. La gracia de Dios no necesita de tu ayuda. No es que necesitamos añadir algo más. Y mencionamos al comienzo que la gracia de Dios nos da libertad. ¿Libertad para qué? Ya lo vimos. Uno, para ser alcanzados por Dios. ¿Libertad para qué? Libertad para adorar a Dios de la manera correcta. Pero la tercera cosa que me gustaría que veas conmigo el día de hoy, la podemos ver allí en Hechos, capítulo 10, el versículo 36. Sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio
de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo se anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Y si has leído los versículos anteriores, vas a poder entender que aquí es Pedro quien está hablando a Cornelio. Y no solamente a Cornelio, es interesante porque Cornelio no estaba solo, sino que dice que él había invitado a sus familiares y a sus amigos más íntimos. Qué hermoso el testimonio de Cornelio. Él quería escuchar la verdad de Dios, pero no era una persona egoísta. Él quería que también su familia conozca esta verdad. Y allí está Pedro, está hablando con ellos y les está predicando o les está compartiendo algo muy importante. Les está dando testimonio de la persona del Señor Jesucristo. Y sabes, hermano, la gracia de Dios nos da libertad. ¿Para qué? Nos da libertad para proclamar a Dios. Y eso es lo que está haciendo Pedro aquí. Él está proclamando a la persona del Señor Jesucristo. Porque como dice en Hechos capítulo 4 versículo 12, en ningún otro hay salvación, solamente en la persona del Señor Jesucristo. Si tú leíste los versículos anteriores ahí en Hechos capítulo 10, vas a ver que una de las cosas que va a hacer Cornelio cuando ve a Pedro es que se va a arrodillar ante él y lo va a adorar. Y Pedro le va a decir: hey, un momentito, Cornelio, no hagas eso, yo soy hombre como tú, no debes adorarme a mí. Porque Pedro la tenía clara. Pedro sabía que al único que podemos adorar es a Dios, y del único que debía dar testimonio era de la persona del Señor Jesucristo. Y sabes, hermano, no solamente Pedro, mira, acá viene algo maravilloso también. Miren el versículo 46, acompáñame por favor. Vamos a leer desde el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Esto es gracia, hermano. Esto es la gracia de Dios, alcanzando ya no solamente al pueblo judío, sino que ahora alcanzando a la nación gentil. Dice que ellos estaban escuchando el mensaje de Pedro y dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Esto es maravilloso. Ahora, ¿qué más dice en el versículo 45? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Recordemos en los versículos anteriores que Pedro no fue solo, fue acompañado. Y estas personas que acompañaron a Pedro van a quedar sorprendidos de ver cómo el Espíritu Santo va a venir sobre los gentiles. Y no solamente eso, sino el versículo 46 dice: porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y sabes, la gracia nos da libertad. ¿Para qué? Libertad para proclamar a Dios. Y lo vemos aquí. Dice que ellos recibieron el Espíritu y ellos empezaron a proclamar a Dios, empezaron a alabar a Dios. Y no quedaron allí. Mire el versículo 47. Entonces respondiendo Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Esto es interesante, hermano, porque aquí Pedro está diciendo: estos que ya han recibido el Espíritu no pueden ser bautizados. ¿Qué impide que sean bautizados? Y mira lo que dice allí en el versículo 48: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahora, hermano, la gracia nos da libertad. ¿Para qué? Libertad para ser alcanzado, como ya hemos mencionado. Libertad para adorar a Dios. Y libertad para proclamar a Dios. Pedro proclamó la persona del Señor Jesucristo. Pero vemos aquí claramente que Cornelio y las personas que estuvieron allí, que creyeron en el Evangelio, empezaron a proclamar a Dios.
con su voz, pero también con su testimonio a través del bautismo. Y este es justamente, hermano, lo que siempre enseñamos. El bautismo no es para salvación. El bautismo no es para acercarnos más a Dios. Nos acercamos a Dios gracias a la obra del Señor Jesucristo, gracias a su perdón y gracias a que el Espíritu Santo mora en nosotros por gracia. No porque lo merezcamos, porque lo hayamos ganado o porque hayamos hecho algo para recibirlo, sino porque un día pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Vemos aquí, hermano, que Cornelio y las personas que estaban allí dieron un testimonio público, el bautismo, un testimonio público de lo que había sucedido con él. Él proclamó su fe en Jesucristo. Y sabes, si tú ya eres creyente y ya tienes muchos años en la fe y aún no te has bautizado, déjame preguntarte por qué. Si la Biblia dice que el bautismo es un testimonio de lo que ya sucedió antes, yo te animo a poder hacerlo. Y si ya eres un creyente bautizado, que tiene mucho tiempo en la fe y que eres un creyente que está caminando con el Señor, la pregunta sería, mi querido hermano, ¿estás proclamando a Dios en tu vida? Las personas cuando te ven pueden reconocer que Dios está en tu vida. Recuerda, los sirvientes de Cornelio decían, él era un hombre justo y van a dar testimonio de lo que hacía Cornelio, ¿verdad? Pero Cornelio estaba tratando de hacer todo a su manera y tratando de vivir una vida religiosa a su manera. Pero aquí es Cornelio quien da testimonio de su fe. Aquí son estas personas que han creído, que han conocido el Evangelio y que han depositado su fe en Jesucristo, que van a decir, sí, yo creo y yo voy a dar este paso. ¿Sabes, hermano? Es maravilloso como Pedro proclama a Dios, como Pedro proclama a la persona del Señor Jesucristo, como Cornelio proclama su fe en Jesucristo, su testimonio público. Y sabes, hermano, ese es el resultado de la gracia de Dios, ese es el resultado de la libertad que nos da la gracia, una libertad para proclamar el nombre de Dios. Mira lo que dice ahí en Juan capítulo 8, el versículo 30, dice así: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Versículo 36, que dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El primer versículo hablaba acerca de creer, ¿verdad? Ahí en el versículo 30, mira, dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿En quién? En la persona del Señor Jesucristo. Ahora en el versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermano, esto es lo que Cristo nos da. Esto es lo que su gracia nos da. Libertad. Libertad del pecado. Libertad de la culpa. Libertad de las obras de la ley, libertad para buscar al Señor, para adorarle, para proclamar su nombre, libertad para anunciarlo a otras personas. En este tiempo de dificultad, en este tiempo en el cual las personas andan muy atemorizadas, vas a la tienda, vas al supermercado, ves a personas atemorizadas. ¿Qué estás haciendo tú? Tú que ya conoces la verdad, tú que ya conoces a Jesucristo como tu Salvador, ¿qué estás haciendo? Estás hablándoles acerca de esta gracia, acerca de esta esperanza en Cristo Jesús. Estás animándolos a acercarse al Señor por gracia, a buscarlo a Él en oración por gracia. Estás animándolos a adorar al Señor en medio de estos tiempos inciertos. O muchas veces, hermano, estamos viviendo de la misma manera, con temor, con inseguridad, olvidando el Dios que tenemos y olvidando que le importamos realmente. Mira, acompáñame por favor a Hechos capítulo 1, versículo 8. Y es un pasaje muy conocido y te animo que lo puedas buscar allí, que lo puedas marcar en tu Biblia. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. ¿Poder para qué? Primero, ¿poder de quién? Del Espíritu Santo. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, tú tienes el Espíritu Santo en tu vida. Y recibiréis poder. ¿Poder para qué? Para anunciar, para proclamar a la persona del Señor Jesucristo. Mi querido hermano,
utiliza este tiempo de una forma de proclamar a Cristo en tu vida, a través de tu forma de vivir, a través de tus palabras, de hablar de Cristo a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus vecinos. Mi querido hermano, la gracia te ha hecho libre, libre para proclamar a Dios en tu vida. Y ya llegando al final de nuestro estudio del día de hoy, hablando de la gracia de Dios y de la libertad que nos da la gracia, me gustaría hacerte una pregunta, mi querido hermano, mi querido oyente. ¿Realmente estás disfrutando la gracia de Dios hoy en día? ¿Realmente entiendes lo que es la gracia de Dios, lo que el sacrificio de Cristo ha ganado por ti? ¿O aún sigues dependiendo de tus buenas obras? ¿O aún tratas de hacer cosas para agradar a Dios en tus fuerzas? Humanamente no podemos, mi querido hermano. La Biblia dice que hemos sido creados para buenas obras, pero estas buenas obras son en Cristo Jesús. Me gustaría también preguntarte, ¿su gracia realmente te ha hecho libre? ¿Tienes la libertad para buscar a Dios? Para buscar a Dios en oración. Cuando estás pasando por momentos difíciles, cuando estás con luchas en tu vida, tienes la libertad de poder acercarte a Él, de poder derramar tu corazón a Él, de poder pedir perdón y poder renovar tus fuerzas para continuar. ¿O hay algo allí, mi querido hermano, que todavía está obstaculizando tu comunión con el Señor? Recuerda, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si tú has conocido a Cristo, si tú has disfrutado de la gracia de Dios en tu vida, tú tienes la libertad para buscar a Dios en oración en cualquier momento. Y no solamente para buscar a Dios, sino también tienes la libertad que la gracia te da, la libertad para adorarlo. Mi querido hermano, adoramos a Dios con una vida piadosa, con una vida temerosa de Él, leyendo su palabra, aprendiendo cada día más, buscando aplicarla a nuestra vida, buscando ayudar al prójimo, hacer de bien a los demás, a dar un buen testimonio, pero no con el fin de que Dios nos ame más, no con el fin de ganar el favor de Dios. Recuerda, y lo mencioné hace un rato, Dios ya te ama, y no te ama por lo que tú has hecho, te ama por gracia, porque Cristo un día decidió tomar tu lugar y el mío en una cruz para salvarnos de nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados. Y hoy en día nosotros como creyentes que ya conocemos debemos honrar a Dios, debemos exaltar la persona del Señor Jesucristo a través de nuestras buenas obras, pero lo hacemos por agradecimiento, lo hacemos en su poder. Sabes, hermano, no solamente la libertad para buscarlo, no solamente la libertad para adorarlo, sino la libertad para proclamarlo, proclamar a Cristo en tu vida, dar testimonio de cómo Él ha transformado tu vida. Tal vez eras preso del alcohol, preso de las drogas, preso de la pornografía o de algún pecado en tu vida, pero llegó Cristo a tu vida y lo cambió y te liberó. O todavía estás con esa lucha en tu vida, disfruta de la gracia de Dios, disfruta de la libertad que Cristo te da por gracia. ¿Sabes, hermano? El testimonio que nosotros podemos dar es un testimonio que nos lleva a no quedarnos callados, a hablar acerca de Jesucristo. A tu esposa, a tu esposo, a tus niños, a tus vecinos, a tus familiares, a la gente que hoy en día está ansiosa, que está preocupada y que tú dices que los amas, porque son tus familiares, porque son gente allegada a ti. ¿Realmente los amas? Si los amas, háblales de Cristo, porque el mejor regalo que les puedes dar es a la persona del Señor Jesucristo. Un testimonio público en estos tiempos críticos, y no solamente con ellos, sino con tus vecinos, con la gente de tu alrededor. Habla de la gracia de Dios, compárteles la libertad que tú ya tienes gracias a la gracia. ¿Sabes? Me gustaría terminar este tiempo con el pasaje que mencioné al comienzo, allí en Gálatas capítulo 6, versículo 15. Dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación.
Como vimos Pedro, un hombre circuncidado, un hombre judío, y como vimos a Cornelio, un hombre gentil. Pero dice aquí la palabra de Dios, ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y eso es lo que Dios ha hecho en tu vida, hermano. Dios ha hecho una nueva creación. Dios no ha simplemente sanado o limpiado algo. Dios ha hecho algo nuevo en tu vida. Y eso es gracias a su gracia. Disfruta de la gracia de Dios. Vive la gracia de Dios. Acércate a Dios por gracia. Adora a Dios por gracia con tu vida. Proclama a Dios en tu vida, con tus palabras, con tu forma de ser, por gracia. Yo te animo, mi querido hermano, a buscar más en la palabra del Señor, a encontrar la libertad verdadera en Jesucristo y en el poder de su gracia. Yo te animo a seguir buscando en la palabra del Señor, a seguir compartiendo con tu familia, ahí en tu hogar, con tus niños. Disfruta este tiempo, crece con ellos, enséñales a buscar y a encontrar la gracia de Dios para sus vidas. Vamos a orar. Señor Dios, Padre, muchas gracias por esta mañana, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias, Señor, porque es tu Santo Espíritu el que nos convence, es tu Santo Espíritu el que nos muestra tu verdad, el que habla a nuestros corazones. Gracias porque un día, Señor, por gracia, por amor a la humanidad, una humanidad pecadora, una humanidad que no merecía tu perdón, fue alcanzada por tu gracia, porque decidiste buscarnos, salvarnos, perdonarnos, darnos vida eterna. Señor, te pido que por favor nos ayudes a caminar cada día en la libertad de la gracia. Ayúdanos, Señor, a no caer en el legalismo, a no caer otra vez en las obras de la ley. Señor, sabemos que tenemos que honrarte con nuestra forma de vivir, sabemos que tenemos que honrarte con nuestras buenas obras, pero Señor, eso lo hacemos porque un día tu gracia llegó a nuestras vidas, porque un día nos diste libertad. Señor, bendice a mis hermanos, bendícenos en este tiempo que estamos pasando por momentos difíciles. Trae paz, trae seguridad a este pueblo, a este país, a las distintas naciones, Señor. Trae esperanza, pero que en todo lugar, Señor, tu nombre sea proclamado. Que en todo lugar se pueda anunciar al Dios de gracia, al Dios de amor, al Dios de perdón. Señor, no entendemos todo lo que estás haciendo o lo que estás permitiendo, pero sabemos que todo es bajo tu plan y tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Te amamos, Señor, y te agradecemos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, y nos vemos la próxima semana.